Eh, mi nombre es Diego Zárate. eh, Estudio en la Universidad Pedagógica Nacional. Estoy en primer semestre y pues voy a proceder a realizar una exposición sobre tres autores los cuales ayudaron tanto al proceso educativo como en el desarrollo de pedagogías a nivel colombiano, los cuales son Estanislao Zulueta, Jaime Jaramillo Uribe, Agustín Nieto Caballero. Estos tres pues fueron pioneros en sus áreas y pues a la vez ayudaron a generar procesos educativos de una manera pertinente y muy válida pues para el crecimiento del país. Entonces, Estanislao Zulueta nace en Medellín. Estanislao Zulueta nace en Medellín el 3 de febrero de 1955. De febrero de 1955 y fallece en la ciudad de Cali. Entonces fallece en la ciudad de Cali el 17 de febrero de 1990. ¿Sí? Eh, este personaje, pues, que... ¿Por qué se eligió? Porque este personaje se dedicaba a tres cosas principalmente, las cuales son, era un filósofo, era un filósofo, escritor y adicional de esto, era pedagogo. ¿Sí? Entonces, este personaje era muy reconocido porque tenía una auditoría o una capacidad de habla muy, ¿cómo decirlo? Muy válida y adicional de ello, se le entendía mucho pues por su misma capacidad. Donde, pues dentro de sus auditorías, él se dedicaba principalmente pues a cuatro cosas, las cuales eran filosofía, economía, ed- psicología y educación. ¿Sí? Entonces, este, esta persona lo que hizo fue que a través de la filosofía, la escritura y la pedagogía, los cuales eran como sus profesiones en sí, él se dedicaba a dar seminarios o auditorías sobre filosofía, economía, educación y psicología. Esto con el fin de, de darse a entender a través de la historia. ¿Por qué? Porque este personaje lo que tenía era una teoría, él era un teórico y un pensador muy bueno a través de el análisis histórico, teórico y pensador. En el análisis histórico, tanto en Colombia como en América Latina. ¿Sí? Entonces,
este personaje era un historiador muy bueno, muy, muy, muy bueno. Eh, y pues él hizo o generó una reflexión con uno de sus escritos, el cual es la educación como campo de combate. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que relató en ese escrito es que la educación tiene que tener primero pues un proceso educativo, luego un proceso de disciplina y un proceso de voluntad por parte de los educadores. Y tuvo una frase la cual fue muy tomada en cuenta, la cual fue: la educación quizás es una de las mayores tragedias colombianas. Una educación realizada para que los individuos no actúen, para que no sean sujetos de su historia, que es una de las maneras de impedir, de controlar el pensamiento y el actuar. Una educación para la uniformidad y el pensamiento unitario es el deseo del saber. ¿Sí? ¿Esto con qué objeto lo hizo? Con un objeto de reflexión. ¿Por qué? Porque está dando a conocer que las personas no tienen que ser iguales y que deben tener ciertos procesos de educación distintos. ¿Sí? Eh, pero entonces, como él era un teórico, más que todo llevado hacia la historia, este fue un precursor, más que todo, hacia la historia. ¿Listo? Entonces pasamos al otro personaje, el cual es Jaime Jaramillo Uribe. Este personaje nace en Antioquia el 1 de enero de 1917 y muere el 25 de octubre de 2015. Muere a sus 98 años. ¿Sí? Entonces, este personaje es un historiador colombiano. Pero entonces, este historiador colombiano es de mucha importancia para la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque fue el que fundó la Facultad de Historia en la Universidad Nacional. Fundó la Facultad de Historia en la Universidad Nacional. ¿Sí? Y pues este personaje fue un pionero. Este personaje fue un pionero, un orientador y un maestro en esta facultad. ¿Por qué? Pues porque si fue el que ayudó a que se fundara, pues tiene que tener una relación muy directa pues con la facultad. Este historiador fue el mejor historiador de Colombia por mucho tiempo. Eh, Hay otro historiador que es muy bueno y que se dice que es el sucesor de este, el cual es Renan, Renan Vega Cantor, el cual es un profesor de la Universidad Pedagógica y pues el profesor pues tiene un conocimiento muy muy amplio a través de la historia colombiana y por eso se dice que podría ser el nuevo historiador más importante de Colombia.
Entonces, pasamos a el otro que fue muy importante, el cual fue Agustín Nieto Caballero. Entonces, Agustín Nieto Caballero nace en Bogotá, el 17 de agosto de 1889. Y muere en noviembre. Entonces, muere el 3 de noviembre muere el 3 de noviembre de 1975 a sus 86 años. ¿Sí? Este personaje pues es importante dentro de la historia de Colombia y de la historia de la educación en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque principalmente él era un escritor, él era un filósofo, era un educador, era un psicólogo y adicional de esto era un abogado. ¿Sí? Entonces, ese, este personaje fue el precursor de la pedagogía en Colombia. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros en implementar ciertos modelos pedagógicos de otras partes del mundo y traerlos acá a Colombia. Dos de ellos fueron el método Durkheim de Crowley y el de la señora Montessori. ¿Sí? Estos dos métodos él los utilizó para qué? Para la creación de un colegio, el cual es el gimnasio moderno. ¿Sí? Entonces, él dentro de sus escritos dio 5 posturas, las cuales eran el ejemplo de los exploradores en jardines. ¿Esto para qué? Para que dentro de su colegio pues se pudieran mirar distintos métodos pedagógicos dados por estas dos corrientes o modelos pedagógicos y pues así dentro de su gimnasio moderno se pudieran llevar de una manera apropiada pues sus conocimientos. Luego el cuadro de diferencias entre el promedio por semestre. Estos lo hizo ya como rector en la Universidad Nacional. Otro es el cambio de diferencia entre el curso y las clases. Este se dio a cabo mientras que la persona estaba pues realizando ciertos cursos, se le tenían que hacer cambios. ¿Para qué? Para que la persona se fijara más en su querer o en las cosas que a él le gustaban. El otro es el cambio de diferencia entre el curso y las clases. ¿Por qué? Pues porque hay clases que, por ejemplo, a los muchachos no les gustan. Entonces, él lo que hizo fue que, teniendo en cuenta estos dos modelos pedagógicos, se llevó a cabo
para que dentro de su modelo ya estructurado en el gimnasio moderno, utilizando estos dos modelos, se pudieran mirar las clases que a la persona le gusta y pues esto va inherentemente en otro punto que él manifiesta, el cual es la manifestación de la conducta. Dentro de esta manifestación de la conducta, él lo que quería es mirar qué conductas el estudiante tomaba frente a las clases que le gustaban y a las que no le gustaban. Y hay otra manifestación que es la manifestación del esfuerzo personal. Esta manifestación del esfuerzo personal vaya inherente. ¿Por qué? Porque la persona cuando se esfuerza para lograr un objetivo que él cree que es correcto, eh, logra las cosas por sí mismo y por voluntad propia y se motiva a sí mismo. Entonces, pues estos serían los tres personajes que yo tomé pues para hacer una reflexión histórica a través de la pedagogía y la educación. Muchas gracias.